Es que en este país, cuando yo hablo de brujería, la gente no lo toma en serio y por eso vende tanto, pero es un tema serio y la brujería está en el Palacio Presidencial y la brujería está con los comandantes guerrilleros y la brujería está con los narcotraficantes, pero la brujería está con el señor de la tienda, con el vecino, con el amante, con el amarre, con el entierro. Samper va a tener una presidencia muy turbulenta, los que nos escuchan la recuerdan algunos, y Samper, dentro de todas estas acusaciones, aparece un personaje que es la monita retrechera, que es Elizabeth Montoya de Sarria, esposa de Chucho Sarria. Ese personaje es clave porque parece que fuera amiga de Ernesto Samper, pero él dice que nunca fueron amigos, que simplemente la conoció en algún momento. Sale una grabación en la que la monita retrechera le dice que no sea tan retrechera, no sé qué más le dice Samper a ella. Todo comenzó como para que los oyentes identifiquen de dónde viene, porque yo visitaba a Germán Castro Caicedo y Germán vivía en la 85, cerca de la 15, en un edificio alto, 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 y yo iba allá y alguna vez hice un programa de televisión con él. Y las veces que traté de que tocáramos el tema de la brujería, él era muy cortante, muy frío. Me decía, no, no. Yo le decía, maestro, hablemos de su libro La Bruja. Y él me miraba y decía, nunca. Pregúntenme de lo que quieran. Pregúntenme de mi vida íntima, de lo que quiera, pero de brujería no. Es que en este país, cuando yo hablo de brujería, la gente no lo toma en serio y por eso vende tanto. Pero es un tema serio. Y la brujería está en el Palacio Presidencial y la brujería está con los comandantes guerrilleros y la brujería está con los narcotraficantes, pero la brujería está con el señor de la tienda, con el vecino, con el amante, con el amarre, con el entierro. Y me dijo, ese tema da para un libro entero. Mirar cómo se mezcla la brujería con el poder y cómo el pueblo colombiano en todos sus estratos cree en la brujería. Y ese libro yo no lo voy a escribir ya. Si quiere, escríbalo usted. Y ahí surgió el libro negro de la brujería en Colombia. Usted tiene una historia que me llama mucho la atención y que la describe muy bien aquí en el libro, y es lo que sucedió en el Palacio Presidencial, si mal no estoy, durante el gobierno de Ernesto Samper. Cuando Ernesto Samper estalla ese escándalo del proceso 8000, recordarán ustedes y las personas que nos ven y nos escuchan que el proceso 8000 fue cuando se descubrieron o empezaron a darse esos indicios de que a la campaña de Ernesto Samper ingresó dinero del narcotráfico. Bueno, eso fue un escándalo que prácticamente lo deja fuera de la presidencia. Y ocurren hechos extraños, ¿no? Esto tiene que ver con algo, Diego, que mezcla el narcotráfico y el poder. Para conseguir esta historia, yo hablé con Ernesto Samper y hice una entrevista larga en la cual él, por primera vez, habló en televisión o dio una entrevista contando que él había encontrado objetos de brujería, que había llevado una vidente al Palacio Presidencial, que se habían hecho una especie de sesiones y rituales, que él se sentía oprimido, que sentía que había fuerzas extrañas, sobrenaturales que lo perseguían. Y Ernesto Samper cuenta esto en un contexto bastante interesante, que es lo que usted decía de los años 90. A él lo acusan de recibir dineros del cartel de Cali con unas grabaciones periodísticas que salen el día siguiente de que él es proclamado presidente en las elecciones. Las presenta Andrés Pastrana en una rueda de prensa como si estuviera en campaña. Y Samper va a tener una presidencia muy turbulenta, los que nos escuchan la recuerdan algunos. Y Samper, dentro de todas estas acusaciones, aparece un personaje que es la monita retrechera, que es Elizabeth Montoya de Sarria, esposa de Chucho Sarria. Ese personaje es clave porque parece que fuera amiga de Ernesto Samper, pero él dice que nunca fueron amigos, que simplemente la conoció en algún momento. Sale una grabación en la que la monita retrechera le dice que no sea tan retrechera, no sé qué más le dice Samper a ella. Y la clave es que un día Ernesto Samper dice que después de que habían pasado manifestaciones muy extrañas en el palacio, de que había, por ejemplo, le habían dicho que había sombras que se movían entre los parqueaderos,
los cocineros, que son cocineros exclusivos. El presidente no come cualquier cosa, no es como pidamos un domicilio, no. El presidente le hacen por seguridad, tiene cocineros que le hacen hasta el pan, ¿no? La leche, la catan, bueno, un montón de cosas para que no le envenenen o tenga enfermedades. Los panaderos del palacio decían que la harina se llenaba de gusanos y que la leche se cortaba. Y él decía que se sentía muy mal, que cuando llegaba al despacho presidencial sentía una opresión muy fuerte. Entonces, el embajador de Colombia en Chile trae al palacio desde Pereira, en avión, para el momento que esto era carísimo, a una vidente. La vidente entra y dice, allí, en el escritorio del presidente de algo. Dice Samper que enseguida revisan y lo que encuentran es un micrófono que estaba desconectado pero pegado con un chicle con unos símbolos muy raros. Y que después dice, hay algo peor. Eso está detrás de ese cuadro. Y dice Samper que voltean un cuadro del Sagrado Corazón con la imagen de Cristo que le había regalado la mamá a Ernesto Samper, recién se posesionó, y cuando lo voltean encuentran una especie de murciélago o una rata, dice él, crucificada detrás del cuadro, disecada, seca, un animal que estaba clavado como si fuera una burla de Jesucristo. Y esto pasó en el Palacio Presidencial de Colombia. Y ahí lo encuentran, pero también está lo que hizo Samper, que ahí estuvo un monseñor metido, exorcista, que ahí estuvo mucha gente más. Entonces, y se hizo incluso una especie de ritual en un río cerca a Monserrate con la familia del presidente. Entonces, es realmente extraordinaria esta historia y da para todo, pero sobre todo nos muestra el poder de la brujería en un país como el nuestro que llega hasta el mismísimo despacho presidencial, hasta la Casa de Nariño, hasta el centro del poder. Nunca se supo, se piensa, él lo dice, yo le pregunté directamente, ¿quién le hizo esto? Me dijo, no sé. Y yo dije, la monita retrechera, por eso la mencionamos. Y dijo, yo creo que sí. Esa fue la respuesta de él. Ahora, la monita retrechera sí tenía cómo saber esto. ¿Por qué? Porque su esposo es Chucho Sarria, Jesús Amado Sarria, uno de los narcotraficantes más populares de Colombia. ¿Sabe cuál era el alias de Chucho Sarria? Era el brujo de Antero, porque Chucho Sarria había viajado hasta Cuba en los años 80 para iniciarse en el palo mayombe, que es el lado oscuro de la religión de la santería en Cuba. Y él tuvo un rayamiento, o sea, él es un renacido dentro de la brujería, un maestro. Entonces los narcotraficantes le tenían mucho miedo, porque decían que era un brujo. Y él era el esposo de la monita retrechera. Algunos se hacían rezar para blindarse de las balas, otros para encontrarse, para hacerse invisibles y que el ejército no los viera. O sea, muchas historias se han encontrado. Usted pudo encontrar varias en torno a estos grupos, a estas bandas delincuenciales en el país, ¿no? Sí, y es algo que está desde la época de los bandoleros, que decían que Efraín González se convertía en mariposas, en mata de plátano, en perro negro, los oyentes lo recuerdan. Y también Sangre Negra, ¿no? Que tenía ese nombre porque decían que cuando lo herían, cuando le disparaban, no se moría, y que salía en vez de sangre una especie de engrudo, pegajoso, negro, oscuro, y que estaba rezado. Eso está en todas las narraciones y las épocas de la violencia en Colombia, desde el tiempo de los bandoleros, los chulavitas, hasta la época de los paramilitares y los guerrilleros. Y sigue vigente, pienso yo, la idea de que pueda alguien cruzarse, rezarse para que no entren las balas, ser invisible. Y en el libro hay muchos casos que hablan de esto. Si queremos hacer una revisión de que esto es vigente, podemos pensar en lo que le pasó a alias Matamba. Matamba, que escapó hace unos meses apenas de la cárcel Picota y que fue dado de baja por el ejército. Fue dado de baja gracias a que se conoció por parte de la inteligencia, hace, vuelvo a repetir, unos meses, se conoció que él tenía una bruja y el ejército intervino esa comunicación y así lograron saber dónde estaba y lo dieron de baja, lo mataron, pero fue por su búsqueda de lo esotérico, de lo sobrenatural, porque él quería rezarse y no solo eso, quería que la bruja le dijera cómo iba a ser su futuro y su futuro fue la muerte, ¿no?
sino pasa también con lo que dicen que sucede en donde quedaba la cárcel de la Catedral. Esa cárcel donde estuvo Pablo Escobar preso unos meses y de la que escapó, y que fue un escándalo grandísimo porque vivía con unos lujos de una mansión. Él mismo la hizo en las montañas de Envigado, estratégicamente para ver si venía alguien. Él mismo mandó a llevar ahí, tenían fiestas y orgías con prostitutas. Y ahí estuvo y ahí mató gente. Y entonces dicen, hoy en día está habitada por sacerdotes y hermanos que tienen una obra social, y ellos dicen que por la noche ven con unas esferas de luz que salen entre unos bosques, son los bosques de Envigado, es una zona un poco fría, y que esas esferas de luz se mueven y se acercan, y ellos dicen que es porque todavía hay huacas. Entonces sí hay como una correlación, y lo mismo pasa en la hacienda Nápoles, bueno, de todo, siempre hay una conexión entre las huacas antiguas y los espíritus, los fuegos fatuos, que se llamaban, con los tesoros de los narcos de los 80. El caso del ministro Juan Luis Londoño de la Cuesta, que como bien sabrán, iba piloteando una avioneta, se accidenta y nadie sabe qué pasó con él, se pierde el radar y gracias a unas sesiones que hace Armando Martí con su esposa, la esposa del ministro, pues llegan y lo ubican el lugar del siniestro y recuperan el cuerpo del ministro. Uno decía, bueno, lo que dice Martí es que hubo una serie de sesiones en las cuales, mediante una serie de rituales, digámoslos así, porque son rituales, con un mapa, con un estado de concentración, la esposa y otros logran indicar el punto exacto donde estaba la avioneta. Yo quiero saber la historia y logro por primera vez que la cuente la misma viuda de Juan Luis Londoño de la Cuesta. Ella lo primero que dice es que ella tiene mucha distancia con Martí, que ella no confía en eso, pero que la historia es real. Y que su distancia con Martí es porque él, que es una persona que yo no voy a atacar nunca, ni nada, sino son las palabras de ella, que él pues se ha dedicado a eso como su trabajo, y que para ella eso fue un momento íntimo, pero que efectivamente la historia es real, que ella no tiene nada en contra ni a favor, sino que siente que ha sido comercializada, digamos, la historia. Y ella me empieza a narrar efectivamente lo mismo que dice Martí, que llegan, hacen 2 sesiones. La diferencia con Martí es que ella dice que en algún momento ella no entró en ningún trance, que lo que pasa es que ella se imaginaba que volaba sobre unos árboles, y que de un momento a otro la acompañaban 2 amigos y su hija en otro momento, y que todos comenzaban por la letra J, y que ella vio un cerro. Entonces, cuando ella dijo eso, los nombres, dijeron, pues es el cerro de las 3 Jotas. Y encontraron efectivamente un cerro que se llama San Joaquín, con una quebrada. Y ella dijo, ahí debe ser. Y que sí pasó, como dice Martí, que llamaron a la ministra de Defensa de Colombia, que era Marta Lucía Ramírez, a decirle que por favor buscaran allí. Y que efectivamente al poco tiempo encontraron, no en ese lugar, sino en el cerro que estaba al frente, pero a pocos metros, digámoslo así, a la avioneta estrellada. Entonces ella dice, esa historia es real. O sea, no dijimos el punto exacto. Nos equivocamos por unos metros, pero sí es verdad. Pero lo que ella cuenta, que esto sí es, que no lo cuenta Martí, porque no lo vivió, es que ella dice que entró en contacto con el espíritu de Juan Luis Londoño. Y esto es espiritismo, técnicamente. Y ella dice que el espíritu del ministro vino y se despidió y le dijo que no llorara, y que ella dice que lo vio, y que no solo ella, sino que estaba acompañada de una de sus cuñadas, hermana del fallecido, y que ella en un momento dijo, se está despidiendo, el ministro se está despidiendo, mi hermano Juancho le decían, se está despidiendo, y todos se quedaron quietos, y en ese momento entró una llamada y les dijo, está muerto. Y María Zulema Vélez, viuda de Juan Luis Londoño, dijo, ya lo sabía. Y después ella dice que visita a unos espiritistas en Londres, y que le dicen los espiritistas, él la acompaña y usted sabe que es así. Y ella dice todavía que ella tiene contacto espiritual con el ministro. Eso no lo cuenta Martí, porque Martí no llegó hasta allá. Entonces, encontrar ese otro lado es lo que yo me propuse en el libro negro de la brujería en Colombia, porque ya lo había contado Mario Mendoza y lo había contado Armando Martí, pero nunca se había narrado desde el punto de vista
de la otra persona que corrobora un poco lo que dicen ellos dos, lo corrobora, pero agrega un nuevo capítulo, digamos, a la historia.